¿Qué poder oculto puede transformar al más implacable cazador de hombres en el arquitecto de una fe que cambiaría el mundo para siempre? La historia que crees conocer sobre el apóstol Pablo es solo la superficie. Debajo yace un relato de furia, misterio y una confrontación divina tan violenta que partió en dos la vida de un hombre y el curso de la historia. Nos han contado sobre su conversión, pero no sobre la oscuridad que la precedió. ¿Quién era realmente Saulo de Tarso? No era un simple judío devoto. Era un inquisidor, un fanático forjado en el crisol de dos mundos, la estricta ley hebrea y el poder implacable de Roma. Nacido con la ciudadanía romana, un privilegio de inmenso valor, fue educado a los pies del legendario rabino Gamaliel, absorbiendo cada letra de la Torá hasta convertirla en un arma. Su propia declaración en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5, no es una presentación, es un juramento de lealtad a la tradición, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Este hombre no veía a los seguidores de Jesús como simples disidentes, los veía como un cáncer, una blasfemia que debía ser extirpada con fuego y acero. Su celo era tan absoluto, su convicción tan inquebrantable, que se ofreció como el instrumento de purga del Sanedrín. Pero, ¿qué secreto alimentaba un odio tan profundo? En este viaje, desenterraremos la verdad oculta detrás del perseguidor y la revelación impactante que lo esperaba en un camino polvoriento hacia Damasco. La primera sangre derramada en nombre de Cristo marcó un punto de no retorno, y en el centro de la tormenta se encontraba Saulo. El libro de los Hechos nos presenta a Esteban, un hombre descrito como lleno de fe y del Espíritu Santo, cuyas palabras eran tan afiladas como una espada. Sus oponentes, incapaces de rebatir su sabiduría, recurrieron a la mentira, acusándolo de blasfemia ante el Sanedrín. Allí Esteban no se defendió, acusó. Su discurso, registrado en el capítulo 7 de los Hechos, fue una condena directa a la ceguera espiritual de los líderes de Israel. Sus palabras finales fueron una chispa en un polvorín. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. La ira del consejo explotó, lo arrastraron fuera de la ciudad, y en ese momento crucial, la narrativa bíblica enfoca su lente sobre una figura sombría. Hechos capítulo 7, versículo 58 revela: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No era un mero espectador, era el supervisor oficial, el custodio de las vestiduras, un símbolo de su total aprobación del linchamiento que estaba a punto de ocurrir. Mientras las piedras aplastaban el cuerpo de Esteban, este miró al cielo y susurró una oración de perdón por sus verdugos. ¿Acaso esa plegaria, cargada de una gracia incomprensible, se incrustó como una espina en la conciencia de Saulo? El texto añade fríamente, en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Este acto no sació su sed, solo la avivó, desencadenando una persecución brutal en Jerusalén. Con la sangre de Esteban en sus manos, el celo de Saulo se convirtió en una tempestad imparable. Ya no se contentaba con purgar Jerusalén. Su misión era cazar a los fugitivos de El Camino, como se conocía a la incipiente fe cristiana. Su furia lo llevó a buscar autorización del mismísimo sumo sacerdote. El libro de los Hechos, en su capítulo 9, versículos 1 y 2, documenta su escalofriante petición. Solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esas cartas no eran simples permisos, eran órdenes de arresto, sentencias de tortura y posiblemente de muerte. Imaginen la escena: Saulo y su comitiva, avanzando bajo el sol abrasador del desierto sirio, un viaje de aproximadamente una semana a pie. Cada paso en ese camino, de 240 kilómetros,
era un paso hacia la erradicación de lo que consideraba una herejía mortal. Su mente, entrenada en la más fina lógica rabínica, seguramente repasaba las estrategias para asaltar las casas y sinagogas. No sabía que no se dirigía hacia un juicio, sino que era él quien estaba siendo juzgado. Y entonces ocurrió lo imposible. Hechos, capítulo 9, versículo 3, lo describe como un evento cósmico. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No era la luz del sol, era una luz de un poder devastador, una energía que lo arrojó por tierra y lo despojó de toda su fuerza y autoridad. En el polvo del camino, ciego y desarmado, el gran inquisidor escuchó una voz que destrozó su realidad. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta no era una acusación, era una revelación. En su ceguera, Saulo preguntó lo inevitable: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta cambiaría el destino del mundo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, el universo de Saulo se hizo añicos. El blasfemo ejecutado, el falso Mesías, estaba vivo y su poder era absoluto. La persecución contra sus seguidores era una persecución contra él mismo. Fue conducido de la mano a Damasco, el cazador ahora indefenso, su misión de odio convertida en una peregrinación de terror y confusión. Durante 3 días y 3 noches, permaneció en una oscuridad total, sin ver, sin comer, sin beber. Estos no fueron solo días de ceguera física, fue un descenso a un abismo espiritual. Cada certeza, cada pilar de su fe se había derrumbado. El eco de la voz de Jesús, las imágenes de los cristianos que arrastraba a prisión, el rostro ensangrentado de Esteban, todo debió atormentarlo en esa negrura. Mientras Saulo luchaba en su infierno personal, en otra parte de la ciudad, un discípulo llamado Ananías recibió una visión aterradora. Dios le ordenó buscar al hombre más temido por la iglesia. La respuesta de Ananías, registrada en Hechos capítulo 9, está llena de un miedo comprensible. «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén». Pero la respuesta divina reveló un plan desconcertante. «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». El monstruo sería el mensajero. El encuentro entre Ananías y Saulo es uno de los momentos de mayor tensión y gracia de toda la Biblia. Ananías, venciendo su terror, obedeció. Entró en la casa, impuso sus manos sobre el perseguidor ciego y pronunció unas palabras que sellaron una nueva realidad: «Hermano Saulo». El término hermano, dirigido al archienemigo, era en sí mismo un milagro, la primera prueba del poder reconciliador del Evangelio. El relato en Hechos, capítulo 9, versículo 18, es vívido: «Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista». Con la visión física llegó una claridad espiritual. Se levantó y fue bautizado, un acto público que lo declaraba muerto a su vida anterior. La transformación fue inmediata y radical. El que había venido a destruir, ahora convivía con los discípulos en Damasco. Pero esta nueva paz no duraría. Saulo, con el mismo fervor que usó para perseguir, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. La conmoción fue total. El cazador se había convertido en el principal apologista de su antigua presa. Su profundo conocimiento de las escrituras hebreas, antes un arma de persecución, ahora era una herramienta para demostrar que Jesús era el Mesías profetizado. Pero sus antiguos aliados en el Sanedrín no vieron una conversión, sino una traición. La conspiración para asesinarlo fue rápida y letal. Los judíos de Damasco, según Hechos 9, versículo 24, guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Su vida ahora pendía de un hilo,
dependiendo de aquellos a quienes había venido a encadenar. La huida de Damasco fue la primera de muchas. El orgulloso fariseo, el ciudadano romano que caminaba con la autoridad del Sanedrín, ahora escapaba como un fugitivo en la oscuridad de la noche. Hechos, capítulo 9, versículo 25. Narra la humillante escena. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta imagen, que el propio Pablo recordaría en su segunda carta a los Corintios, marca el fin de Saulo de Tarso y el verdadero comienzo de su nueva identidad. Su siguiente destino fue Jerusalén, pero allí el terror de su nombre lo precedía. El texto bíblico relata que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Lo veían como un espía, un lobo con piel de cordero. Su aislamiento era total, rechazado por sus antiguos hermanos fariseos y temido por sus nuevos hermanos en Cristo. En este momento de profunda desconfianza, surge un héroe inesperado, Bernabé, cuyo nombre significa Hijo de Consolación. Este hombre, conocido por su generosidad y fe, arriesgó todo para defender a Saulo. Hechos 9, versículo 27. Nos cuenta cómo Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. El testimonio de Bernabé fue el puente que Saulo necesitaba. Le abrió las puertas a Pedro y a Jacobo, los pilares de la iglesia. Sin Bernabé, la historia del apóstol más influyente del cristianismo podría haber terminado en un callejón sin salida, ahogada por el miedo y la sospecha. Su valiente acto de fe en un hombre transformado cambió el curso de la historia. Una vez aceptado, aunque con recelo, Saulo desató su formidable intelecto en Jerusalén, debatiendo con los judíos de habla griega. Pero la historia se repitió. Al igual que en Damasco, su predicación encendió la furia y pronto se urdió un complot para matarlo. Los hermanos, al enterarse, lo escoltaron al puerto de Cesarea y lo enviaron a su ciudad natal, Tarso. Allí, Saulo entra en un período de casi una década de silencio en el registro bíblico. Mientras tanto, en Antioquía, una metrópolis cosmopolita, el evangelio explotaba entre los no judíos, los gentiles. La iglesia de Jerusalén, al oír esto, envió a Bernabé a investigar. Al ver la obra de Dios, Bernabé supo que necesitaba ayuda. Recordó al hombre brillante y apasionado que había defendido años atrás. Viajó a Tarso para buscar a Saulo. Juntos, en Antioquía, formaron un equipo que enseñó a una iglesia vibrante y multicultural durante un año entero. Fue allí, según Hechos capítulo 11, donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Pero el Espíritu Santo tenía un plan aún más audaz. Durante un tiempo de ayuno y oración, una directiva divina resonó: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Así comenzó el primer viaje misionero, una expedición a territorio desconocido. Su primera parada fue Chipre, la tierra natal de Bernabé. Allí, en la ciudad de Pafos, se enfrentaron a un poder oscuro. El procónsul romano, Sergio Paulo, un hombre inteligente, quería oír la palabra de Dios, pero un hechicero judío, llamado Elimas, se oponía. Aquí, por primera vez, vemos a Saulo operar en un poder apostólico aterrador. Lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el mago y declaró: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego». Inmediatamente Elimas quedó en tinieblas. El procónsul, al ver este despliegue de poder, creyó. Es a partir de este preciso momento que el libro de los Hechos deja de llamarlo Saulo y comienza a usar su nombre romano, Pablo. Desde Chipre, navegaron hacia el corazón de Asia Menor, adentrándose en territorio pagano. En la ciudad de Listra, un milagro desencadenó el caos.
Pablo, al ver a un hombre lisiado de nacimiento, le ordenó con voz de trueno: «Levántate derecho sobre tus pies». El hombre saltó y comenzó a caminar. La multitud, que presenció este acto, no vio la obra de Dios. Vieron a sus propios dioses paganos, en su dialecto local. Comenzaron a gritar que Zeus y Hermes habían descendido en forma de hombres. Llamaron a Bernabé, probablemente por su porte, Zeus, el rey de los dioses, y a Pablo, por ser el orador principal, Hermes, el mensajero divino. El sacerdote del templo de Zeus trajo toros y guirnaldas para ofrecerle sacrificios. En un instante, los misioneros se vieron al borde de cometer el pecado de la idolatría. Horrorizados, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando: «Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». A duras penas lograron detener el sacrificio. Este episodio revela el abismo cultural que debían cruzar. Pero la volubilidad de la multitud se mostraría de una forma aún más letal. Judíos hostiles de las ciudades anteriores llegaron a Listra y envenenaron las mentes del pueblo. La misma multitud que momentos antes quería adorarlos, ahora, con una furia salvaje, apedreó a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo abandonaron, dándolo por muerto. El cuerpo malherido de Pablo yacía inerte fuera de los muros de Listra. Sus verdugos se habían ido, convencidos de que su problemática voz había sido silenciada para siempre. Pero mientras el pequeño grupo de discípulos locales lo rodeaba, probablemente para preparar su entierro, ocurrió lo inexplicable. Hechos, capítulo 14, versículo 20, dice simplemente: «Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad». Esta recuperación desafía toda lógica médica. No fue una convalecencia, fue una resurrección en todo menos en el nombre. Lo más asombroso fue su decisión al día siguiente. En lugar de huir, Pablo y Bernabé caminaron hacia la siguiente ciudad, Derbe, para continuar predicando, y después hicieron lo impensable. Regresaron por el mismo camino, visitando de nuevo Listra, Iconio y Antioquía, las mismas ciudades donde habían sido perseguidos y casi asesinados. Lo hicieron para fortalecer a los nuevos creyentes, advirtiéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Este viaje forjó el carácter de la misión de Pablo, pero al regresar a Antioquía, se encontraron con una amenaza más peligrosa que las piedras, una crisis ideológica que amenazaba con fracturar la fe desde dentro. Ciertos hombres de Judea llegaron enseñando que un gentil no podía ser salvo a menos que se circuncidara y guardara la ley de Moisés. En esencia, para seguir a Jesús, primero debías convertirte en judío. Pablo y Bernabé, que habían visto al Espíritu Santo descender sobre los gentiles sin condición, se opusieron ferozmente. La disputa fue tan grave que se decidió resolverla en la cumbre más importante de la historia de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. El futuro del cristianismo pendía de un hilo. En Jerusalén, Pablo y Bernabé se enfrentaron a la facción de los fariseos creyentes, quienes insistían en la necesidad de la ley mosaica. El debate fue intenso. Entonces el apóstol Pedro se levantó y recordó a todos su experiencia con Cornelio, el centurión romano, testificando cómo Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sus palabras prepararon el camino para que Pablo y Bernabé contaran las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Finalmente Jacobo, el hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, pronunció el juicio. Citando a los profetas, propuso una solución que liberaría al evangelio de sus ataduras culturales. Los gentiles no necesitarían circuncidarse ni guardar toda la ley, solo abstenerse de prácticas que eran una barrera para la comunión con sus hermanos judíos. Esta decisión fue monumental. Definió al cristianismo no como una secta del judaísmo, sino como una fe para toda la humanidad. Con esta victoria para la gracia, Pablo se preparó para un segundo viaje misionero. Sin embargo, un agudo desacuerdo con Bernabé sobre llevar a Juan Marcos los separó. Bernabé navegó a Chipre con Marcos, mientras Pablo, eligiendo a un nuevo compañero llamado Silas,
inició un viaje por tierra que lo llevaría a cruzar un nuevo umbral, Europa. En Troas, una visión nocturna lo llamó. Un hombre de Macedonia le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». El Evangelio estaba a punto de invadir un nuevo continente, y con ello, Pablo se adentraría en el corazón del poder, la filosofía y la oposición del Imperio Romano. Un viaje que lo llevaría finalmente encadenado a la misma capital del mundo. Su misión no había hecho más que empezar. La vida de Pablo es el testimonio definitivo de que ninguna persona está más allá del alcance de la gracia divina. El hombre que respiraba amenazas de muerte contra la Iglesia se convirtió en el hombre que respiró vida en ella, escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento y llevando el mensaje de Cristo a través de imperios. Su viaje, desde la oscuridad del fanatismo hasta la luz de la verdad, nos obliga a preguntarnos, ¿qué transformaciones son posibles en nuestras propias vidas? La historia de Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, no terminó en las páginas de la Biblia. Su legado resuena en la civilización misma y en cada corazón que se atreve a creer en el poder de un nuevo comienzo. ¿Qué parte de la increíble transformación de Pablo te impactó más? ¿Su ciega persecución inicial o su inquebrantable fe después de su conversión? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si esta narrativa sobre los misterios y revelaciones de la Biblia te ha fascinado, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite una historia de esperanza y cambio radical. Y para no perderte ni una sola de nuestras futuras expediciones a las verdades ocultas de las Escrituras, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu viaje a través de la historia bíblica apenas comienza.